Bueno, aquí estamos en la Chacra en Progreso, en la localidad de San Vicente, en la región, en el barrio Tarumá, en el BOP 113, por presentar una charla sobre medio ambiente con alumnos del tercer año del secundario, organizado por un profesor preocupado y ocupado con la problemática del medio ambiente. Así que vamos a presentar la charla aquí para todos ustedes. Necesito un voluntario, alguien que me ayude acá con los botoncitos, alguien que se sienta acá y... ¿Vos? Vení, trae la silla. La charla de hoy tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con dónde nosotros vivimos, dónde estamos habituados, dónde hemos nacido y dónde estamos manejando. Enseñar a cuidar el ambiente es enseñar a cuidar la vida. Este es lo que está haciendo el profesor con ustedes y lo que estoy haciendo yo, tratando de explicarles la importancia que tiene esta presentación. Fíjense, el medio ambiente es algo que nosotros tenemos que proteger para que tengamos vida en el futuro. Por eso es la importancia que tiene. Seguí. Siempre me pregunté por qué, siendo Misiones una provincia rica, somos pobres. ¿Por qué, siendo una provincia que tiene abundancia en la cantidad de agua, tiene abundancia en la producción de alimentos, somos pobres? Entonces creo que tenemos que volver y enfocarnos en el ambiente. La razón es porque no aprendemos a manejarnos en forma armónica con el ambiente. Estamos en la selva paranaense. Este lugar es un lugar privilegiado de la mano de Dios. Tenemos una biodiversidad única. Tenemos la posibilidad de estar en un lugar del planeta donde no tenemos hielo, no tenemos heladas muy, pero muy grandes como tienen en Europa, que a veces 6 meses tienen que estar rompiendo la nieve para poder producir alimentos. Nosotros estamos en un lugar privilegiado del mundo. El lugar que hemos elegido para vivir o para nacer se llama Selva Paranaense. Esta selva paranaense ha sido bastante deteriorada y vapuleada en los últimos años. Fíjense, tenemos una biodiversidad en flora, en fauna, tenemos la cantidad de animales, tenemos la cantidad de insectos que es maravilloso. Fíjense, hay una mulita. ¿Qué otros animales ven? A ver. Un tucán, ¿qué más? El yaguareté, ¿qué más? ¿Qué significa biodiversidad? A ver, necesito que ustedes, alguno me diga qué significa biodiversidad. No tengan miedo de muchas cosas, mucha cantidad, digamos, de vida, ¿está? Perfecto, seguimos. Fíjense lo que tiene la selva paranaense. Tiene una abundante variedad de flora, cantidad de árboles, cantidad de especies vegetales, tiene abundancia en las especies de animales, mamíferos y aves, tiene abundancia en las especies de insectos, tiene abundante disponibilidad de agua, mucha humedad, tiene abundante materia orgánica y heliofanía. Esta palabra complicada significa que hay mucho sol, tenemos mucho sol disponible durante todo el día, durante todo el año, y abundante variedad de microorganismos degradadores. Esto lo puse con letra un poco más grande para que vayan entendiendo qué significa. Hasta ahora hemos visto el planeta, hemos visto el mundo, la producción, con lo que se ve, con lo que vemos, las plantas, los árboles, los animales, pero lo que no se ve es justamente la mayor biodiversidad de Misiones, que es la cantidad de microorganismos que están en la superficie de la Tierra. ¿Qué función cumplen esos microorganismos que están ahí? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense lo que es. Miren lo que es el perfil de la selva paranaense. Fíjense los estratos. Estos se llaman estratos. Significa que esto va captando. ¿Qué capta? ¿Por qué está esta diferencia de estratos? ¿Qué capta acá? El sol. El sol. Significa que el sol es el alimento fundamental y fíjense que diferentes estratos. Hay un estrato bien alto que son los árboles mayores, después los árboles medios junto con las palmeras, los pindó, después hay unos árboles intermedios y por último está la parte de la selva achaparrada, que es la que por ahí nosotros más conocemos porque es la que está a nuestra altura. Pero fíjense, toda esta biodiversidad está fundamentada en los microorganismos que están aquí sobre la superficie del suelo, que son los que degradan toda esta cantidad, esas toneladas de materia orgánica que caen día tras día al suelo. Fíjense la importancia del árbol, todo lo trascendente que es el árbol para nuestra vida. ¿Qué nos da el árbol? El oxígeno. Transforma el dióxido de carbono de lo que hoy por hoy está generando el calentamiento global del planeta en oxígeno. O sea, está generando vida. ¿Qué otra cosa hace el árbol? Nos da frutos, nos da alimentos. ¿Qué otra cosa hace el árbol? Nos da sombra. ¿Qué significa que nos da sombra?
Sí, pero ¿qué significa eso? Piensen, un lugar, ¿eh? No, nos baja la temperatura ambiental, chicos. Nos baja la temperatura ambiental. Hoy por hoy hay planetas, hay países que no pueden vivir de la cantidad de calor. En Europa en este momento hay 40, 45 grados. Hemos eliminado totalmente los árboles, pensando porque no entendemos cómo funciona la naturaleza. Por eso es tan importante las charlas, que ustedes entiendan e interpreten la funcionalidad que tiene esta estructura, como es el árbol para la vida del hombre. Yo soy veterinario, tenemos que producir carne, tenemos que producir vacuno, tenemos que producir cerdo. ¿Y cómo lo podemos producir si no tenemos? Imagínense ustedes, ¿qué temperatura hay en la superficie del suelo? Piensen un poquito, la temperatura en la superficie de la Tierra a las 3 de la tarde, un día de diciembre o de enero o de febrero. ¿Qué temperatura es? Si el suelo pelado, 50 y hasta 60 grados. ¿Alguien soporta caminar descalzo por la Tierra cuando está? La temperatura por la que se maneja la vida, escúchenme, la temperatura que se maneja la vida está entre 18 y 30 grados aproximadamente. Ahí se manejan los parámetros por el cual la vida funciona, ¿sí? Más específicamente sería entre 17 y 25. Ahí está la temperatura por el cual se generan todos los hechos metabólicos y enzimáticos y microbianos para que la vida se genere. Cuando la temperatura supera ese límite para allá o para abajo porque hace frío, todo eso genera que se detiene la actividad metabólica, se detiene la vida, se paraliza la vida. Por eso es tan, pero tan importante la presencia del árbol. Frena las partículas de polvo que hay en suspensión. Y hay algo muy, pero muy importante que tiene el árbol. Estas son las raíces pequeñas y esta es la estructura de la copa del árbol. Fíjense, cuando llueve, ¿a qué temperatura, a qué velocidad vienen las gotas de agua? Vienen a 30, 40, 50, 60 kilómetros por hora las gotas, ¿sí? Imagínense lo que significa impactar esas gotas de agua de lluvia sobre el suelo. Y la diferencia en qué ocurre cuando caen las gotas de agua de lluvia sobre el árbol. ¿Qué ocurre? Vayan pensando, ¿qué pasa? Frena la velocidad del agua. Bien, ¿cómo es tu nombre? Luis, bien Luz. ¿Entendés? Va frenando la velocidad del agua. Y fíjense, al frenar la velocidad del agua, ¿qué ocurre en el tronco? Bueno, fíjense, todo el agua que cae en la copa por el tronco. ¿Y qué pasa con el tronco? Fíjense, ¿por qué tiene esa estructura de raíces? Piensen. Exactamente. Entonces evitamos inundaciones, lo que está ocurriendo hoy en casi todo el país. Fíjense la importancia. Estamos hablando de solamente que ustedes entiendan cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona de esta manera. Significa que para poder tener una estructura de una copa, de un árbol semejante, necesitamos una estructura de raíz semejante. Por eso es tan importante entender cómo funciona la vida. Porque si nosotros entendemos cómo funciona la vida, no la vamos a agredir porque no estamos agrediendo solos. Hoy por hoy tumbamos un árbol pensando que significa 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Pero no nos damos cuenta la importancia que tiene esto para mantener el ecosistema de la chacra y del barrio y de la zona. ¿Qué fue haciendo el hombre con el paso del tiempo en Misiones? Ante semejante exuberancia necesitaba producir alimentos, entonces no quería comer frutas y vivir de la pesca, entonces empezó a talar, exactamente. Exacto. Bueno, Misiones, quería contarles esto, este es un resumen. Misiones tiene un promedio de 2.000 milímetros anuales, significa que cada metro de Misiones caen 20 litros de agua. ¿Está? En cada metro cuadrado de Misiones caen 20 litros de agua. 2.000 milímetros por año. Este año creo que vamos por los 4.000. Se superó enormemente este año. Bueno, otra cosa es la temperatura promedio, es 19 grados centígrados. Promedio significa de la mañana hasta la noche es el promedio de la temperatura. En el invierno es 19 y en el verano 25, que creo que los últimos años hemos superado. Encima, no aprendimos bien la lección, no entendimos cómo funciona la naturaleza que plantamos a favor de la pendiente. Fíjense, ¿ven la pendiente esta? Este productor inteligentemente cortó la pendiente, pero normalmente lo que hay que hacer es acompañar la pendiente. La pendiente, en el caso que tengamos una pendiente en este sentido, lo que tenemos que hacer es ir rodeando la pendiente para de esa manera y protegiendo la caída del agua. Cuando llueve aquí arriba del cerro, si nosotros no hacemos así, el agua arrastra todos los nutrientes del suelo, arrastra todos los microorganismos del suelo, que son los que generan, los microorganismos del suelo generan la vida, ¿sí? La actividad metabólica del suelo está dada por los microorganismos. Si no tenemos microorganismos, ustedes ponen una semilla y ¿qué va a pasar? No nace.
¿Entienden? La vida. Analicen la vida como el proceso por el cual se va generando a través de una semilla, se va generando una plántula, una raíz y después un árbol, ¿sí? Yo les voy a contar algo. Eso pueden preguntárselo a si su papá o sus abuelos vivieron en la chacra, lo que yo voy a decir ahora. Hace algunos años, cuando llovía en Misiones, al otro día, a los 2 días o al tercer día recién aparecía el agua sucia en el arroyo. Hoy por hoy ustedes tienen idea de cuánto demora en aparecer. ¿Y eso por qué? Exactamente, la tierra está descubierta, por lo tanto, la protección de árboles, que son los que frenaban esa velocidad del agua y sobre todo este caudal, porque a veces llueve muchísimo, llueve 100 milímetros en una hora y eso significa que caen muchísimas toneladas de agua. Si nosotros no tenemos la estructura de árboles, la estructura de vegetación que nos proteja, hoy por hoy se inundan los arroyos, se inundan los ríos en cuestión de horas. ¿Se dan cuenta la gravedad de la situación por la que estamos? Es por eso que tenemos que tomar conciencia, que ustedes sean por lo menos conscientes de lo que yo les estoy explicando y que puedan el día de mañana difundirlo y sepan de que de esto depende nuestra supervivencia sobre el planeta. Bueno, entonces la tecnología que hemos ocupado, que hemos diseñado para Misiones en los 100 años hasta ahora, ha sido equivocada. Teníamos una idea de que teníamos que carpir el suelo hasta que esté... ¿Quién no conoce eso? ¿Quién, su papá, su abuelo, carpía hasta que, inclusive hoy todavía carpen, hasta que no quede nada, que se ve la tierra colorada? Bien, pero eso no lo entendieron hace 100 años que ellos pensaban de que tenían que carpir, porque mientras más carpían, mejor producían la planta de hierba, de tabaco, ¿sí? ¿Es así o no? Cuanto más microorganismo tenga, más rápido crece la planta. Eso lo vamos entendiendo recién ahora porque empezamos a interpretar la naturaleza.